nuevamente con usted en su programa Entonces ¿Qué? Aquí por TV UGED. Nos quedamos formalmente pues muy picas, entusiasmados con el programa anterior que hablamos sobre la angustia de desempeño. Y ahora vamos a hablar otro tema muy interesante, lo que sería el orgasmo. Y bueno, vamos a hacer un paréntesis dentro de este tema para culminar o hacer comentarios con relación al primer tema de la semana pasada. Y bueno, nos acompaña nuevamente el licenciado Roberto Montano. Roberto. Víctor, pues un gustazo, como siempre. Encantado, como no, qué bueno que estás por aquí, eres artista exclusivo de TV UGED, me da muchísimo gusto. Sí. Nosotros encantados de escucharte, comentar sobre estos temas que son tanto cuanto difíciles, pero de alguna manera ilustrativo para nuestro público televidente. Así es. Hoy, en la angustia de desempeño, como comenté, para nuestro público, hay factores de orden sociocultural, moral, que influyen para que haya esta dificultad. ¿Recuerdas que estamos hablando? Sí, de hecho, fíjate que, bueno, el segmento anterior hablábamos de los físicos, que netamente los tendría que atender la parte médica, la parte que se dedica a esto, a estas situaciones fisiológicas. Hablamos un poquito de las cuestiones psicológicas, ¿no? De los traumas, de los eventos, acontecimientos que generan una aberración a ciertas conductas sexuales, incluso a ciertas partes del cuerpo o bien productos del cuerpo, ¿no? Y finalmente, uno de los temas más complejos es justamente atender lo psicosocial, la parte sociocultural, porque esa, aunque es pública, termina en la cama, termina en lo privado. O sea, todo tu pensamiento social te lo llevas a la alcoba, ¿no? Sí. Y muchas veces no lo asocian y ahí empieza como un ciclo vicioso de, híjole, no estoy funcionando bien, mi desempeño no es bueno, y lo asocian a cuestiones biológicas. Nada menos, si nos echamos un clavado a las farmacias, nos vamos a dar cuenta que ahorita uno de los productos que más se vende tiene que ver con el sildenafil y todos los derivados de este. Hay un té por ahí en unas farmacias muy famosas. ¿Cómo se llama? Té sensual. Té sensual. Y lo venden a granel, o sea, no te imaginas. Tiene muchos componentes que van directamente al torrente sanguíneo. El asunto es que muchos chicos o muchas personas están asociando esto con su desempeño y no están viendo los aspectos que realmente les hacen tener una vida amorosa. Si no es como netamente funcional, es una cuestión de mecánica, porque al final la erección se logra, en este caso, hablando de la erección, se logra por sangre, ¿no? O sea, el bombeo de sangre. Y bueno, ahí es donde nos atoramos. Se pierde esencia del amor afectivo, ¿verdad? Se pierde esencia de calidad. Sí, y lo remarcábamos mucho el segmento pasado, ¿no? O sea, estás tan preocupado por tu funcionamiento o el placer del otro que te pierdes la esencia que es estar con alguien más. Entonces, tienes toda la razón. Toda la razón. Y entonces, pues bueno, de ahí, una vez repasando esto de lo psicológico y lo anatómico, entonces nos vamos a lo sociocultural. Lo que pasa en Durango no pasa en el mundo. Y eso se nos olvida con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia pensamos que como fuimos criados es lo que existe universalmente, ¿no? Muy cerrado, ¿eh? Muy cerrados. Entonces decimos, no, pues es que yo todavía en consulta tengo mujeres que dicen, no, pues es que mi esposo no llegó de buenas, entonces pues yo no tuve un buen encuentro. Como si su placer, su orgasmo, dependiera de, ¿no? Y así de ese tamaño. Entonces está interesante el asunto. Cuando vamos creciendo, muy pocas personas nos hablan de cuestiones que hay que diferenciar. Género, orientación sexual y condiciones sexuales. Se mezclan con muchísima frecuencia. Bueno, el punto de mencionar esto es que si tú de niño de repente llegas a tener comportamientos afeminados, se te va a tachar de homosexual. Si se te tacha de homosexual, se te va a tachar de tu funcionamiento sexual exclusivo con personas de tu mismo sexo. Y ahí empiezan como ciertos condicionantes para que tú puedas funcionar eróticamente. Entiendo. Y mucha influencia. Muchísima influencia. Entonces, conforme va pasando la historia de nuestras vidas, hay pequeños sucesos que van marcando la forma en que nosotros vamos a vivir nuestra sexualidad. Yo recuerdo mucho cuando hacemos la pregunta,
que marcan, perdóname, Sí. marcan y limitan. Y, claro, por supuesto, muchas veces limitan, ¿no? Yo pregunto con frecuencia, ¿cómo te educaron en casa sexualmente hablando? Y dices, no, nunca hablamos de eso. Ojo, no es necesario que hables. No es necesario que hables o que te hayan dicho algo para que te hayan educado. No necesariamente directamente, ¿verdad? No, los niños entre, no sé, los primeros años de vida tienen erecciones involuntarias, igual que los adolescentes. Cuestiones anatómicas, ni siquiera tienen un contenido erótico, fíjate, eso es bien importante. O sea, no están fantaseando con tener un encuentro sexual, ni con una modelo, ni con un modelo, nada. Espontáneas. Son espontáneas. Y reprimidas. Y entonces cuando pasa eso, es, ¿qué estás haciendo, muchachillo? A ver, dime. Seguramente te andabas tocando esa cosa y empieza toda una educación represiva, ¿no? Y fíjate que a opinión personal, y ahí sí, pues seguramente habrá como mucha controversia, creo que la represión es el producto de los males en la sexualidad de México. Y estos males se ven reflejados en muchas economías, en la economía. Por ejemplo, ahorita uno de los temas fundamentales en varios sectores, el embarazo. ¿Por qué los niños, por qué los chicos, por qué los adolescentes y las adolescentes se embarazan? Por represión sexual. Y piensa la gente que por hablar de sexualidad se van a embarazar. Así es. Esa ley contradictoria. Así ¿verdad? es. Sí, mucha gente dice... Paradójico. Pues, es que les falta información, ¿no? Yo trabajo en subsistemas de adolescentes y créeme que los adolescentes saben cómo se embarazan. Pese a la información, se siguen embarazando. Y entonces ya van condiciones como, me quiero salir de casa. El único valor de mi persona es convertirme en mujer a través de ser madre. O sea, son cuestiones socioculturales, donde te dicen, hace poco veía, pues no te embaraces, pero si te embarazas hay becas. Doble mensaje. Embarázate. Embarázate, pues nosotros estamos a apoyar. Muchos de nuestros muchachos se embarazan y siguen en la casa de sus papás. Entonces no forman vida de pareja. Son familias amalgamadas, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con las cuestiones socioculturales. Porque imagínate, estas personas con bajo rendimiento académico, bajo producción económica, con bajas expectativas de vida, ¿cómo pensamos que puedan tener una vida sexual saludable? Inclusive el embarazo se pudiera ver entonces como autoagresión. En muchos casos, ¿verdad? por supuesto. Y es una agresión personal, como lo dices, autopersonal. Una autoagresión, y a veces es una agresión hacia los cuidadores. Tanto que me cuidaste, tanto que me dijiste que no me embarazara, y ándale. ¿Te acuerdas que te caía bien gordo que yo fuera a salir con mi domingo 7, papá, mamá? Pues, ¿qué crees? Mi domingo 7, ¿no? Fíjate, o sea, pero con ese domingo 7 y con ese tipo de condiciones, pues estás marcando el destino de tu vida. Porque va a cambiar mucho tu condición como persona. Vas a dejar de ser adolescente para convertirte en mamá y papá. Te vas a entrar directo a la vida productiva y vas a entrar con un choque pues, cultural impresionante. Y tiene que ver entonces todo esto cultural con el desempeño en el sentido de que todos esos mensajes tienen una consecuencia. ¿Sí? Por ejemplo, cochino, sucio, que déjate eso, como decías ahorita, que va a repercutir, como dices tú, todos nos traemos a la cama y a la hora de el ejercicio sexual entran todas esta serie de miedos, conceptos. tabúes, etc. Una de las cosas que durante mucho tiempo se reprendió con mucha severidad fue el autoerotismo. Sí. Muchísimo. O sea, si una niña o un niño se llegaba a autoestimular, era condenado, ¿no? Era una cosa así como muy fuerte. Y entonces, en esa autocondenación, lo que estábamos sancionando era el autoconocerte. Y si lo direccionamos por género, la incapacidad de conocerse va a impedir que en un futuro, por eso era importante enlazar estos dos puntos, va a impedir que en un futuro las mujeres lleguen a tener una vida sexual que concluya con orgasmos saludables. Entonces, hasta allá va, porque las mujeres no van a tener la capacidad de conocerse. Y entonces no van a poder expresarle a su pareja que sí, que no, cómo, cuándo, dónde. Y ellos van a esperar a que el otro haga. Entonces viene la angustia del desempeño en primer plano para culminar en que hayan orgasmia. Claro.
en base a la misma dinámica. Entonces hay mujeres que tienen 50 años y dicen, pues yo creo que el orgasmo es sentir rico. Entonces no sabes qué es un orgasmo. Porque sentir rico se puede comparar con el deseo, con la excitación, pero no con la conclusión. Y ahorita que hablemos un poquito más y profundicemos el tema del orgasmo, también importantísimo hablar de la resolución. Muchas personas piensan que termina y listo, se acabó. No, lo más importante es justamente después de terminar. Después de eso, ¿verdad? Vincularmente es lo fundamental, más que el mismo acto. Y ahí se pone muy interesante. Es donde se amarra el afecto, por decir así. Sí, señora, si usted quiere que su esposo sea como en esta cuestión de más fiel, genere más oxitocina. La oxitocina se genera justamente después del acto sexual. Interesantísimo. Público televidente, fíjese qué interesante todos estos conceptos vertidos sobre la angustia del desempeño, registrado también como un antecesor de la anorgasmia. Entonces, ¿qué con el orgasmo? Hoy estamos hablando precisamente de este tema y bueno, hay muchos detalles que tenemos que particularizar y para ello pues está el licenciado Roberto Montano, que es sexólogo y que nos está explicando muy puntualmente este continuo, ¿verdad?, de lo cultural, lo sexual, cómo influye en lo sexual y cómo va de alguna manera a perturbar. Oye, ¿qué es el orgasmo para meternos en el tema? Mira, el orgasmo es una respuesta fisiológica que se promueve a través de contracturas musculares. Estas contracturas musculares van a tener efectos en los cuerpos del hombre y la mujer. En el caso del hombre, el orgasmo, con cierta peculiaridad o frecuencia, va acompañado de la eyaculación. No siempre, eso es importante destacarlo. En nuestra cultura es bastante frecuente que los hombres piensen que cuando eyaculan tuvieron un orgasmo, pero no necesariamente es así. Van muy de la mano, sí, pero no son lo mismo. Y hay muchos caballeros que han logrado no tener la eyaculación y experimentar orgasmos. Entonces es una contracción de muchos músculos, penianos, pélvicos, etcétera, y que generan un máximo de placer. Después de eso hay una caída de sensaciones a la cual se le llama resolución o periodo refractario en el caso de los caballeros. En el caso de las mujeres, una contracción de los tejidos y las paredes de la vulva, la vagina, etcétera, que hacen tener exactamente la misma sensación de explosión. Entiendo. Oye, Roberto, ¿hay desórdenes en el orgasmo, trastornos en el orgasmo, verdad? Como decías ahorita, con estos factores antecedentes socioculturales de cómo se dirige la familia hacia el hombre, hacia la mujer en cuestión de género, va a tener sus repercusiones, ¿verdad? Hay una tendencia. ¿Cómo pudieras explicarle al público cómo está la estimulación o la prohibición al hombre en los genitales y a la mujer? ¿Cómo está eso? Sí, fíjate que pasa algo bien curioso. En nuestra cultura es bastante frecuente que a las mujeres se les enseña a cuidarse e incluso con el tiempo, conforme van creciendo las mujeres, aprenden a erotizarse de muchas maneras, siempre y cuando no sean los genitales. Porque los genitales están llenos de estigma, ¿no? Una mujer no se toca ahí. O sea, si tú ves rascándose a una mujer, no es lo mismo que rascarse a un hombre. A un hombre dices, pues bueno, hay con permiso. Lo normalizamos, ¿no? Pero si una mujer llega a rascarse los genitales, es así como, ya está. O sea, ¿qué le pasa, no? Y empieza todo un estigma social. Entonces, la mujer crece sabiendo tocarse todo el cuerpo, excepto los genitales. Y el hombre, por su parte, si te fijas, conforme vamos creciendo, a muchos ni siquiera crema usamos, ¿no? O sea, porque pues no, o sea, eso es para otras cosas, para las mujeres, por ejemplo, ¿no? No nos peinamos. Las mujeres tardan muchísimo tiempo acicalándose el cabello, que puede ser bastante erótico. Nosotros no nos peinamos muchos, ¿no? Ahora con las cuestiones de metrosexuales y el cuidado masculino, bueno, están cambiando un poquito. Pero no sé, de los 70s hacia abajo, la cuestión del hombre era tener la piel ceniza, las manos áridas, las manos rasposas. Feo, fuerte y formal. Feo y fuerte y formal, exacto. Esos son los tipos de mensajes que recibimos. Y entonces, pero curiosamente, en el caso del hombre, no se tocaba el resto del cuerpo, no se exploraba otras zonas que le fueran agradables, pero los genitales sí.
y era un autoerotismo frenético, que no tenía mucho sentido, era terminar por terminar. Y así crecimos. Y entonces cuando se llega a una vida de pareja, les comentaba ahorita, hay una disrupción, hay un desfaz, porque mientras ella quiere ser erotizada en todo el cuerpo, excepto los genitales, los hombres quieren los genitales. Entonces cuando están en el encuentro sexual, a veces hay una disrupción. Uno quiere una cosa y otro otra, ¿no? Y existe mucho conflicto de pareja. Y ahí, pues, cada quien con su propia historia, que no converge, entonces a la hora de tener este encuentro, no logran establecer relaciones satisfactorias. Entonces, por influencia sociocultural somos incompatibles, Sí. ¿verdad? Sí. Por el tipo de estimulación que dio es. Y aprendizaje, se educa así. Y agrégale las cuestiones machistas, donde primero nosotros, cuando debería ser al revés. ¿Por qué al revés? Porque el hombre tiene un periodo de ciclo sexual, más o menos así. Empiezas con el deseo, vas aumentando la excitación. Hay una meseta, que es el encuentro importante, previo al orgasmo. Cuando llegas al orgasmo, hay una caída. Ese es el periodo refractario. Cuando un caballero eyacula, automáticamente en algunos minutos o incluso segundos, su erección va a disminuir. No hay poder humano que cambie eso. Anatomía, eso es fisiología. En el caso de la mujer, tiene las mismas fases, tiene deseo, tiene excitación, tiene una meseta y entonces tiene un orgasmo. Pero en la mujer, hay tres tipos de orgasmo. Hay uno que es muy intenso, tiene una pequeña caída y vuelve a subir. Hay otros que son modulados, pero continuos. Y hay otros que son muy chiquitos, pero reiterativos. Entonces la mujer tiene más posibilidad en el campo erótico sexual que el hombre. Entonces, si tú en la relación de pareja logras que la mujer tenga un orgasmo, muy probablemente vas a lograr que tenga más. Entiendo. Sí. Y si lo hacen al revés, van a tener que esperar algunos minutos para que se recupere el torrente sanguíneo y entonces pueda volver a haber una erección en el hombre. Entonces van a tener que poner en stand-by. Si la mujer termina, pueden continuar. Si el hombre no termina, se tienen que esperar. Y si vienen las prisas y están los niños y ya se queman los frijoles, ya se acabó, ¿verdad? Así es. Sí. Oye, repercusiones por falta de orgasmo en la mujer. Eso es un tema interesantísimo. Aquí vamos a seguir el mes. No, vamos a estar todo el mes. Fíjate que hay muchos estudios que hablan sobre la producción de neurotransmisores, para ponerlo muy biológico, ¿no? Cuando una persona tiene un orgasmo, genera básicamente algunos componentes, como son oxitocina, endorfinas y dopamina. Estos tres juntos, pues, te hacen tener una sonrisa forzada. Entonces llega alguien a la oficina y dice, te fue bien, ¿verdad? Sí, lo sabes. Pero cuando existe toda la estimulación y no hay conclusión, se genera frustración. Cuando hay frustración, estamos cargados nuestro cerebro de cortisona. Y la cortisona es la hormona del estrés. Entonces se genera cuestiones de irritabilidad, de cansancio, de agotamiento, de todos nuestros mecanismos defensivos. Dolor incluso. Dolores, eso es bien importante, fíjate. En la adolescencia sucede con mucha frecuencia. Como muchas veces hay mucha excitación, pero no existen ni las condiciones ni los lugares, entonces muchos chavos se quedan con ganas de. Entonces, esta repercusión no liberada, esta represión no liberada, genera dolor físico. Oye, en ese sentido de orgasmo y gratificación, ¿tiene el mismo equivalente entre el orgasmo recibido a través de la relación sexual entre hombre y mujer, coito, al orgasmo por autoerotismo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque hasta hace algunos años se tenía el mito de que había dos tipos de orgasmo en la mujer, el clitoriano y el vaginal, ¿no? Y decían, bueno, pues es que si hay esos dos. Y en el hombre pues no había mucho que explorarle, había el orgasmo por medio del pene y ya. Pero curiosamente, cuando nosotros exploramos e investigamos el asunto del orgasmo, nos damos cuenta que la estimulación puede llevar a la respuesta independientemente del lugar. Es decir, hay mujeres que pueden llegar a tener orgasmos si les estimulas el oído, o si les estimulas una mejilla, o cosas así, ¿no? Entonces, realmente
el principal aparato productor de orgasmos es la mente. La capacidad que tengas de liberarte es la capacidad que vas a tener para lograr orgasmos. Y David Barrios, que es un doctor sexólogo importante en México, él nos decía, el orgasmo es responsabilidad de quien lo trabaja. Y entonces en esa pequeña frase engloba esta respuesta. Cómo lo trabajes y con quién lo trabajes es tu responsabilidad. Entonces, los orgasmos por sí mismos tienen la misma intensidad, sean solos o acompañados. O sea, tienen la misma validez. Tienen la misma validez. Lo que va a cambiar va a ser la interpretación y la connotación que le des. Porque va a haber mujeres o va a haber hombres que te digan, no, bueno, pues es que solo no es lo mismo. Pero ahí ya va un aspecto más vincular, o sea, más de tipo afectivo que de tipo orgánico. Entiendo. Dice a Damián Bichir en la película de Sexo, Pudor y Lágrimas, lo mío es el autoerotismo. Bueno, en otras palabras, pero... Entonces, es un reflejo de cada quien... De la posibilidad de las posibilidades que existe para lograrlo. Muy bien. Público televidente, nos quedamos siempre, sí, picas, hombre. Pero estamos muy bien con las explicaciones que nos da el licenciado Roberto Montano sobre lo que sería el orgasmo. El orgasmo puede ser alcanzado de la manera que sea posible en cuanto que nosotros tengamos que ver la sexualidad como algo natural, como algo espontáneo, como algo que no es pecado ni malo, porque si esto influye, entonces va a haber anorgasmia y va a haber angustia de desempeño. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿verdad? así es. Entre más natural pudiéramos ver esto, más mejor nos va dentro de la sexualidad. Bueno, el tiempo se nos termina. Roberto, muchísimas gracias. Al contrario. Encantado de tenerte aquí en TV UGED. Entonces, que me despido de ustedes esperando que estos comentarios hayan sido de su completo agrado y como siempre les suplico que le ceda el paso al peatón. Muchísimas gracias.